noche, porque este va a ser un vídeo de los largos, como los que hago de sagas o en específico del Señor de los Anillos. Bueno, ahora voy a empezar a hacer, como veo, bueno, a mí me encanta y veo que, bueno, hay mucha gente que le gusta y tal. Yo lo sigo, la verdad, muy paso a paso. Así que voy a hacer muchos vídeos sobre todo lo que vaya saliendo de la serie del Señor de los Anillos de Amazon. Ya hice un vídeo con los primeros rumores, que eran falsos. Obviamente, bueno, siempre pasa estas cosas al principio. Todo con los mapas que sacaron, que fueron increíbles. Y con la última entrevista que ha habido, que han salido el equipo creativo, bueno, ya un poco los episodios, ya sabemos un poco las temporadas. Y bueno, ya digamos que sabemos bastantes cosas y en este vídeo lo que vamos a hablar es un poco de lo que a mí me gustaría ver, digamos, en esta serie del Señor de los Anillos de Amazon. Ya sabemos que van a ser 5 temporadas, 20 episodios la primera. No sabemos si las siguientes, pero bueno, vamos a poner que sí, 100 episodios. Ponerle 1 hora cada episodio. 100 horas del Señor de los Anillos, increíble, o sea, si lo hacen bien, si lo adaptan bien, puede ser impresionante. Bueno, vamos a empezar un poco a decir que ya sabemos que será en la segunda edad, con lo cual 100 horas, si es lo que yo creo que va a ser toda la segunda edad del Sol entera, vamos, tranquilamente pueden hacer 100 horas, porque tienen una línea argumental clara, como dije en el anterior vídeo, pero la segunda edad del Sol, digamos, deja mucho, digamos, o sea, es de la que menos se habla, digamos. Hay mucho, ¿cómo decirlo así? Digamos, hay una línea argumental clara, se saben las cosas que pasan a grosso modo, pero por ejemplo se pueden crear muchos personajes, muchas tramas, muchos sucesos, porque digamos que Tolkien de este periodo no hizo inciso, igual que con la primera del Sol en el Silmarillion se cuenta prácticamente todo, y de la tercera del Sol, pues bueno, bastante entre los apéndices, el Señor de los Anillos, el Hobbit, pues bueno, más o menos sí que tenemos una idea, pero de esta segunda edad del Sol no tenemos mucha idea. Bueno, esta segunda edad del Sol, para la gente, bueno, así que no conozca mucho y tal, por decirlo así, es la edad, digamos, es la más larga de todas las edades del Sol. La primera edad del Sol, digamos, por decirlo así, es las guerras en Beleriand contra Morgoth, de los elfos, ¿no? Sobre todo de los Noldor, pero bueno, participan también humanos, enanos, otros elfos, como los Sindar, Mandos, pero la segunda edad del Sol, digamos que podríamos decirla que podría ser la del ascenso de Sauron, que en ese momento se llama Anatar. Digamos como asciende, él era, bueno, por llamarlo así, el lugarteniente de Morgoth, aunque le veamos ahí que le llaman ahí en la tercera edad, pues el Señor Oscuro, como que es el jefe de todo tal, él realmente, hasta la segunda edad, bueno, hasta el final de la primera edad, él era un lugarteniente, sí, el lugarteniente, digamos, sí que era un espíritu maya, o vemos que son poderosos, digamos, son semidioses, pero digamos que estaba por debajo de Morgoth, que era realmente el mayor enemigo. Sauron, pues bueno, después cuando acabó derrotaron a Morgoth, le exiliaron al vacío y bueno, los Valar se fueron ya por última vez de la Tierra Media con casi todos, pues eso, las huestes que vinieron pues de todo, de los Valar, los Maya, pues eso, y todos los ejércitos élficos de Valinor. Y bueno, más o menos lo que en la segunda edad digamos que se quedaron
un poco, bueno, se hundió Beleriand, lo de Beleriand ya no existe, y ya tenemos más o menos el mapa, como hemos visto, ¿no? El de la Segunda Edad más o menos, el de la Tierra Media es igual. Luego tenemos allá Númenor. Y bueno, digamos que en esta, digamos, todavía hay muchos elfos, no es como en la Tercera Edad, que en la Tercera Edad vemos muchísimos humanos, ¿eh? Los elfos cada vez hay menos, están en minoría ya casi, poco a poco se van yendo. Y los enanos también están un poco, han caído en desgracia y tal. En la Segunda Edad tenemos los humanos, digamos, que están los más importantes, me refiero sobre todo en Númenor, al principio, me refiero de esta edad, pues que fueron los que lucharon en Beleriand, los Edain. Se van a Númenor con Elros, que es el hermano gemelo de Elrond, fue el primer rey. Los elfos, digamos, se quedan dominando la Tierra Media, digamos, junto, bueno, a los enanos que también, bueno, pues como también se hundieron sus mansiones, Nogrot y Belegos, pues se fueron a Khazad Dûm, a lo que es luego Moria. Y bueno, también fue una época de esplendor, de comercio entre los elfos y los enanos. No existía Mordor todavía, no había, digamos, ningún enemigo, o sea, digamos, durante el principio. Así que bueno, por lo que te digo, bueno, pues digamos, voy a decir un poco lo que yo creo que va a ser cada temporada un poco así, cada temporada, cómo yo creo que puede empezar, cómo puede acabar, más o menos los sucesos. Pero luego, bueno, claro, habrá mucho relleno, muchos personajes inventados. Ya han dicho en la entrevista última a Tom Sipper que la línea argumental la van a vigilar, claro, que se mantenga, o sea, el lore, pero dentro de esto, bueno, van a ser 5 temporadas. A ver, vamos a ir una a una. Yo creo que en la primera temporada deberían contar un poco la forja de los anillos de poder. Esta temporada, digamos que podría empezar un poco, digamos, bueno, aparte de un prólogo y tal, en el capítulo, pues igual que en El Señor de los Anillos nos enseñaban el prólogo, en este caso que era la guerra de la última alianza y tal, aquí nos pueden contar un prólogo un poco así para meternos en contexto de todo lo que he explicado. Igual, pues es un poco como acabó la primera edad y bueno, y cómo está un poco los reinos y todo eso. Pero bueno, sobre todo en esta temporada yo creo que tiene que empezar con Anatar, digamos, en el reino de Eregion, entrando en el reino de Eregion. Y un poco, pues eso, toda la temporada podría estar bastante bien que contar un poco cómo va corrompiendo, engañando y tal a los herreros elfos y sobre todo a Celebrimbor, pues eso, para que forjen los anillos de poder y tal. Y digamos que sería una manera brutal de acabar la primera temporada, pues digamos en el momento que ¡pum! Celebrimbor se da cuenta de que, o sea, Sauron ha forjado el anillo único, o sea, con la forja del anillo único, digamos, ¡pum! Se da cuenta de que la han traicionado y, bueno, ahí podría, digamos, acabar. La segunda temporada podría empezar, digamos, con Celebrimbor, digamos, entregando los anillos élficos, digamos, ya sabemos, para salvaguardarles, entregárselos digamos, pues eso, a Gil-galad y, y bueno, y sobre todo esta temporada, pues eso, lo que tiene que contar esta sería más, la otra sería más en plan, pues con los herreros élficos, cómo les va corrompiendo y tal, y esta un poco sería más de la guerra,
sea, Sauron con el anillo único y tal, reúne sus huestes y tal, y va contra Eregion, sería la guerra. La guerra contra Eregion y tal, como poco a poco pues van venciendo los ejércitos de Sauron en Mordor, y bueno, como al final sería brutal, pues como acaba la temporada, pues con Sauron como mata a Celebrimbor, digamos, se destruye Eregion, los elfos, digamos, de allí huyen, cada uno a un reino, unos a Lindon, otros pues como Elrond, Fundan y Ladris, otros se van a Lorien, al Bosque Verde, y Khazad Dûm como cierra sus puertas y se convierte en Moria. Que ya lo dije en un anterior vídeo, en el de los mapas y tal, que Moria no me pegaba que se llamaría así, porque yo pensaba que era cuando el daño de Durin, cuando aparece el bardo, cuando se convierte en Moria. Pero bueno, luego he leído, me he informado y tal, y parece ser que se llama Moria cuando después de que se destruye Eregion, pues digamos cierra sus puertas al exterior, ya no hace comercio porque ya no existe, digamos, este reino y tal, y por el miedo a Sauron y a Mordor cierra, digamos, sus puertas y se queda un poco, por decirlo así, aislada, y ahí es cuando la empiezan a llamar Moria. Yo pensaba que era cuando la abandonaron los enanos y se llenó de orcos, pero parece ser que fue cuando es, así que estaban bien en el fondo los mapas. Y bueno, la tercera temporada podría empezar, digamos, cuando Númenor recibe, digamos, el aviso, o bueno, más o menos ya lo sabría, pero bueno, digamos como que ya la guerra ha ganado Sauron, ¿eh? Y bueno, pues claro, hay el peligro y tal de que consiga mucho más poder, incluso que vaya pues contra Lindon o contra otros reinos, y los numeroneanos van y digamos que ya sabemos que entre comillas, porque se deja arrestar a Sauron. Y un poco la tercera temporada, pues sería un poco otra vez como un poco parecida a la primera, como Sauron en número va corrompiendo al rey y a la corte y tal para que vaya a la guerra, pues eso, contra los Valar. Y bueno, esta temporada, pues básicamente yo creo que podría acabar de una manera increíble, pues con el terremoto que, pues eso, que hunde Númenor y transforma la tierra y tal. Y como pues viendo en algunos barcos y tal, como los fieles pues van hacia la costa, digamos, pues para luego en el futuro, pues que serían los Dúnedain. Y bueno, luego vendría la cuarta temporada, que sería un poco más, esta temporada sería un poco más social, digamos, sería un poco más como los Dúnedain que llegan, los pocos fieles estos que sobrevivieron, ya no tienen reino, ya no tienen patria, llegan a la Tierra Media, un poco desolada, porque ya no está Eregion, los reinos élficos, excepto Lindon, que sería el único que resiste, los demás, pues bueno, se han fragmentado. Y Mordor, bueno, digamos que Sauron vuelve a Mordor, ahora como Señor Oscuro, y va aumentando poco a poco su poder. Y como pues los Dúnedain pues van fundando las ciudades, pues eso, todo lo que son los reinos, tanto de Arnor como de Gondor, y como poco a poco pues se tienen que enfrentar pues un poco pues eso, a todo lo que, a ver el ascenso que está de poder de Sauron. Y bueno, esta temporada podría acabar, digamos, un poco pues eso, con Sauron ya que asciende como Señor Oscuro y ya declara la guerra, digamos, pues a los pueblos libres, la Tierra Media. Y la quinta temporada para mí ya sería igual que la segunda, más de batallas, y digamos que sería desde que pues eso, Sauron, o sea, digamos que podría empezar con una especie de reunión
entre los líderes, así, pues de tanto Elendil, Gil-galad, Círdan, pues eso, Elrond, todos los elfos, Orofer, el de los enanos, Durin, digamos, bueno, y sí, hay más, alguno más, pueblos libres y tal, bueno, digamos la alianza, digamos, cómo se empieza a forjar la alianza sería esta, al principio de esta temporada, y luego, por supuesto, la guerra de la última alianza, porque como vemos, bueno, parece que en El Señor de los Anillos es una batalla, pero dura bastantes años, o sea que pueden hacerlo tranquilamente en una temporada. Y claro, la temporada esta acabaría como acaba la Segunda Edad del Sol y como, digamos, más o menos, bueno, empieza el prólogo del Señor de los Anillos, o sea, cuando derrotan a Sauron, pues eso, y le cortan el anillo y tal, y pues ahí acaba esta guerra y Sauron supuestamente, pues parece que la han derrotado y tal. Y yo creo que esto tendría que ser un poco la serie de Amazon del Señor de los Anillos. Luego, claro está, yo he dado líneas generales, un poco el principio y el final de cada temporada y un poco la temática de cada temporada. Pero bueno, luego si hacen 20 capítulos cada temporada, por ejemplo, y pues eso, una hora cada uno, ponle así, fíjate, o sea, en 20 capítulos, fíjate, contamos que Juego de Tronos, por ejemplo, son 10 capítulos por temporada, hasta las 6 y luego son 7 y 6, pues está, o sea, 70 y, pues eso, unos sí, 73 capítulos y tal, ahí, bueno, ya sabes, no duran una hora siempre, a veces dura un poco más, un poco menos, pero vamos, 100 capítulos, o sea, fíjate, o sea, todo lo que podrían contar, o sea, tienen muchísimo tiempo, sobre todo lo que tiene es mucho material, igual que tenía los Juegos de Tronos, ya más material terminado, digamos, los Juegos de Tronos, como ya sabemos, superaron la serie a los libros, y bueno, luego tuvieron un poco que inventar y tal, bueno, un poco ruina, pero bueno. Pero esta no, esta ya tienen, digamos, las bases, o sea, ya tienen todas las bases cimentadas, lo único que tienen que hacer es como, digamos, que tú tienes la base, digamos, pues para hacer, yo que sé, lo que sea, y solo tienes que rellenar. O sea, rellenar la base un poco, o sea, la base más o menos la tienes que mantener, como he dicho, para mantener el lore, claro, porque si no, ya no sería el mundo este. Pero digamos que puedes rellenar, digamos, mucho. O sea, puedes meter muchos personajes y tal, digamos, aunque la mayoría de los personajes con peso, digamos, ya les conocemos, serán sobre todo los élficos y algunos de los de Númenor y tal, luego los Dúnedain. Pero sí, pero también pueden poner, por ejemplo, personajes tanto de cualquiera de las razas desconocidos, pues que bueno, digamos que pueden juntar un poco macrohistoria con microhistoria. Por decirlo así, la macrohistoria pues son los grandes reinos, los grandes personajes, las grandes batallas y luego poner pues pequeñas historias, digamos, un poco para complementar, digamos, para que se vea un poco, sobre todo al tener tiempo, pues para que se vean un poco de cada reino y eso, pues que nos enseñen, por ejemplo, la cultura, la religión, pues eso, pues cómo están formados los gremios, por ejemplo, la corte, un poco cómo se hace el comercio, digamos, en El Señor de los Anillos un poco se centran, digamos, pues tanto en el Hobbit y El Señor de los Anillos, pues es un poco en un momento un poco apocalíptico y es más que nada de batallas, de guerra y, digamos, no se centran demasiado en ningún reino, digamos, lo que más vemos a veces es la comarca y tal, pero digamos que, bueno, por eso poco más. Así que aquí pues pueden ahondar más en esto. Una serie tienes esa tranquilidad, como por ejemplo, bueno, ya vemos que la fantasía épica va hacia ahí, o sea, se conduce hacia las series.
Witcher, Juego de Tronos, digamos empezó un poco esto, luego ya te digo, pues está Witcher y luego El Señor de los Anillos. Estas son tres pilares básicos, ya después de eso ya se puede fragmentar en muchísimas cosas. O sea, si esta funciona, me imagino que las grandes plataformas y tal, incluso pues eso, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, pues pueden apostar mucho por estos productos así de calidad. Incluso, bueno, la HBO yo creo que seguirá con más de Juego de Tronos y tal. Han salido noticias, pues como he puesto en el canal, de Dungeons and Dragons. Estaría también genial hacerlo en serie, yo no lo veo para hacerlo en película, es demasiado, un mundo demasiado amplio. Que estas es la cosa, que estas, bueno, haces una trilogía, bueno, El Señor de los Años es una trilogía así, porque digamos son 3 libros. Y bueno, puedes coger una historia concreta, digamos, pero estos mundos de fantasía épica, sobre todo, tienen tanto material que es muy difícil hacerlo incluso en 3 películas. Lo mejor es, ya te digo, irte a una serie, igual tienes un poco menos de, pues eso, que una superproducción, un poco menos de presupuesto, pero bueno, más o menos, digamos que tienes más, digamos, para ampliar más las tramas, un poco más de tiempo, tal, para tranquilamente ir presentando a los personajes, tal. A ver, es que son muchas cosas a veces que presentar y en una película a veces no te da tiempo, ni en 3, ni en 6. Pero bueno, a mí me encanta la fantasía épica desde crío y sobre todo esto de Tolkien lo sigo, bueno, desde muchísimo antes de las películas, desde pequeño. Jugaba rol, digamos, con esto, con El Señor de los Anillos, cuando otros jugaban, por ejemplo, a Dungeons and Dragons, que era lo típico en esa época, Dungeons and Dragons, tal. Yo jugaba al Señor de los Anillos, o sea, me imaginaba pues en ese mundo, más o menos en la tercera edad, pues, solía jugar, bueno, pues eso, un poco antes, pues normalmente antes del Señor de los Anillos y el Hobbit y tal, pues solías jugar. Pues te hacías un personaje y tal, y bueno, y más o menos con las, bueno, era lo que había, o sea, las ilustraciones sobre todo de los juegos estos tal, que bueno, ya he puesto alguna y tal, era un poco lo que había, claro, no había como ahora que ya cualquiera que piensa en Aragorn, pues piensa en Viggo Mortensen, cualquiera que piensa en Galadriel, en Kate Blanchett, bueno, ya tienes más o menos los personajes en la cabeza con los actores y tal. Antes, pues bueno, era un poco, con los pocos dibujos, pues eso que había y tal, era con lo que te lo podías y bueno, y con la imaginación. Así que bueno, como me encanta esto, voy a hacer un seguimiento aparte en el canal, pues eso, de todas las noticias que vayan saliendo, todo pues eso, desde el principio, que han salido los primeros rumores, los mapas, ahora lo de las entrevistas, el equipo creativo, ahora está más o menos vídeos un poco de mi opinión, ya sabiendo un poco cuándo va a ser, o sea, en qué edad va a ser, las temporadas y los episodios, un poco lo que yo creo que tal, y lo siguiente, pues en cuanto salga un poco cualquier noticia del rodaje y ya imágenes y tal, aunque bueno, eso ya será para el 2020, y después se estrenará en 2021. Pero bueno, espero que lo hagan bien, que le echen ganas, digamos, y que ya que ha invertido tanto Amazon y ve que Netflix tiene Witcher, la HBO tiene Juego de Tronos, Disney Plus, bueno, está poniendo ya sobre la mesa muchísimas series, ya lo hemos visto en la fase de Marvel, la fase 4 de Marvel, y con Star Wars va a poner muchísimas series también. Así que bueno, espero que hagan un buen trabajo y tal. Pues eso, parece que los fichajes son muy buenos, tienen guionistas de Stranger Things, de Los Soprano, Bayona para los 2 primeros episodios, o sea, ya directores de peso. Así que bueno, ya veremos, según vayan saliendo más cosas os iré diciendo, suscribiros al canal, darle a like, ¿eh? Poner lo que os ha parecido, lo que os gustaría que saldría en la serie. Y bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.